iniciativa legal. Estamos listas para revisar las informaciones internacionales junto a Isel Guerra. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Vamos a comenzar esta revisión internacional con la denuncia que ha lanzado durante esta jornada Rusia, donde acusa a Ucrania de estar detrás de un supuesto ataque con drones contra nada más y nada menos que Moscú, en un hecho claramente que marca un hito dentro de este conflicto que ya se arrastra por 15 meses y con varias declaraciones, incluso entre ellas el propio presidente de Rusia, Vladimir Putin. Aquí desde Ucrania hay que dejarlo claro, desde ya han descartado cualquier responsabilidad. De todas formas, en otros hechos de similares características, como por ejemplo lo que se registró en el Kremlin a comienzos de este mes, allí en su momento también Ucrania desestimó cualquier responsabilidad, pero claro, queda la imagen aquí que los rusos, que al menos hasta ahora habían visto el conflicto al otro lado de la frontera, ven los signos justamente de esta guerra que deja miles de civiles muertos en Ucrania. Te invito, Mónica, a que pasemos a revisar el informe que preparó Gabriel Palma de esta dramática jornada. Блять, вот это я заснял, а. En un hecho sin precedentes en los más de 15 meses desde el inicio de la guerra, Rusia registró lo que según el Kremlin sería el primer gran ataque con drones sobre su territorio, en concreto sobre su capital, Moscú, más específicamente contra zonas en las que vive parte de la élite del Kremlin. Las versiones entre la prensa rusa y las autoridades del país difieren en la cantidad de misiles, pero según el Ministerio de Defensa, fueron 8 los drones procedentes de Ucrania que habrían sobrevolado los cielos moscovitas. En Rusia rápidamente apuntaron a la nación vecina como responsable. El régimen de Kiev eligió otra ruta, la de asustar a Rusia, asustar a la gente de Rusia y llevar a cabo ataques contra edificios residenciales. Esta es una clara señal de actividad terrorista. Kiev se desligó del supuesto bombardeo, tal como ocurrió a comienzos de mes cuando el gobierno de Putin denunció que el edificio del Kremlin fue objeto de un presunto ataque. Esta vez, los registros procedentes de ese país daban cuenta de los daños menores con los que resultaron algunos edificios. Más allá de si el lanzamiento fue realmente perpetrado por el ejército ucraniano, lo cierto es que este hecho marca un hito. Ahora los rusos experimentan en carne propia el terror que significa vivir entre el miedo de la caída de drones y el sonido de las sirenas antiaéreas. El régimen de Kiev cruzó todos los límites. Es muy triste, sobre todo porque están apuntando esos drones a casas residenciales. Pienso mudarme a un lugar más seguro, pero bueno, es lógico, esto iba a pasar. ¿Qué más esperaban? Mientras Rusia denunciaba ser víctima de los bombardeos, más temprano lanzaba ataques al otro lado de la frontera. Esa ha sido la tónica en los últimos días, especialmente en Kiev, que ha revivido los temores de las primeras semanas del conflicto. Solo durante este fin de semana se registró el mayor ataque sobre Kiev en lo que va de guerra. El gobierno ucraniano aseguró que al menos 54 drones fueron lanzados, causando diversos daños, pese a que se repelió a la mayoría de ellos. Kiev ha sido testigo de varios actos de traición por parte de los invasores. Toda Ucrania pondrá fin a la historia de despotismo de Moscú que ha infligido opresión a diferentes naciones durante mucho tiempo. Ante este escenario, los expertos prevén que la guerra podría entrar en una nueva etapa, más considerando que está previsto que el ejército ucraniano lance una esperada contraofensiva. La guerra ya llegó a la capital rusa y esto tiene un cierto factor simbólico. Cuando se ataca a la población civil es minar su voluntad de lucha, porque no hay que olvidar que la guerra es un fenómeno político. En tanto fenómeno político requiere el apoyo de su población. Si bien no es posible definir cuál será el futuro de la guerra en territorio ucraniano luego de los últimos eventos en territorio ruso, los analistas aseguran que el espacio para mediar en el conflicto se estrecha cada vez más. Con esas dos partes, Zelensky, por ejemplo, siendo apoyado y todavía apoyado por Occidente, y Rusia, que se habría preparado bien en este sentido, digamos, es difícil ver en un horizonte próximo una solución al conflicto. Sobre todo que China, que es el único que puede mediar, creo yo,
está perdiendo esa oportunidad y el momento en el cual hacerlo. Inicio de la contraofensiva o no, la guerra de Rusia sobre Ucrania nuevamente da muestras que la posibilidad de lograr un cese en las hostilidades está lejos de poder ser alcanzado en el corto plazo. Bueno, intensa la jornada registrada durante este día martes en Rusia, con las declaraciones también que entregaba Vladimir Putin, donde reconocía que el muro defensivo de este país presentaba fisuras, esto a raíz, insistiendo siempre que esta es la versión que entrega el Kremlin de haber sido víctimas de este ataque. Sí, claro, también aúna siempre internamente tener un enemigo externo, sobre todo cuando te ha costado reclutar gente. En fin. Exactamente, allí Rusia se ha visto en la disyuntiva de convocar reclutas, y lo hemos visto incluso en otras semanas con estos anuncios, por ejemplo, donde hacían el llamado a los jóvenes rusos a sumarse a esta guerra, a enlistarse en las filas, pero ahí he encontrado varios peros por parte de los hombres rusos de ese país. Vamos a cambiar de tema para hablar de los momentos de